a un nuevo video de Conexión Familiar. Estamos muy contentos de estar de nuevo con ustedes. Ya les contaremos después de dónde viene esta risa, pero estamos muy contentos de poder de nueva cuenta compartir algo con todos los papás, las personas que nos quieran escuchar. En el video pasado creo que hablamos de algo muy útil. Ya nos han podido platicar amigos, conocidos en persona y por medio de mensajes que lo que escucharon fue muy útil. Hablamos acerca de algunos consejos o acciones para poder conectar o cómo llegar de una mejor manera al corazón de nuestros hijos. Y hoy vamos a seguir hablando de cómo ayudarles, pero con un tema un poquito diferente. Hoy vamos a hablar acerca del temor. Y bueno, bienvenida Gaby, ¿qué puedes decir? Gracias. ¿Qué puedes contarnos para iniciar hoy? Pues sí, que es un tema también que nos parece bastante importante, interesante. Personalmente es un tema que pues me gustó leerlo, estudiarlo, porque lo vivo, pues no sé, a lo mejor por mi forma de ser, lo vivo como muy constantemente, estoy pensando en estas cosas y creo que puedo entenderlo en cuanto a respecto a nuestros hijos, porque sí es algo con lo que yo misma pues lucho. Uh-huh. Pues yo creo que todos, y creo que vamos a poder entenderlo todos. Es algo que nos gusta de este material. Queremos volver a platicarles que el material que platicamos en el video anterior y viene del manual que queremos seguir invitándolos a todos ustedes, a todos los, no nada más papás, abuelitos, o también hay un concepto que pueden entender muchos, que son personas que son cuidadores de niños, de adolescentes, de jóvenes. Cualquier persona puede utilizar este manual que ya lo hemos platicado, ya lo hemos compartido. Se llama 30 días a sus pies por mis hijos, y que es un manual para aprender, como el tema que vamos a ver hoy. Pero creo que lo más relevante es que después de aprender, ese manual te lleva cada uno de esos 30 días a orar por nuestros hijos, a orar por tus nietos, a orar por esos jóvenes o niños que tienes a cargo. Sí, mencionaste ahorita nietos, y sí, tenemos por ahí algunas abuelitas que están poniéndolo en práctica, y pues les ha gustado. Es un material como muy digerible, bien fácil de entender. Bueno, lo hace tan sencillo de poder entenderlo, y hay cosas que decimos, híjole, olvidamos o dejamos pasar, pero está muy muy interesante. Esperamos que lo puedas obtener y que lo puedas poner en práctica. Y pues seguimos invitando a que ahora en este video, si quieres en los comentarios, o si te interesa tener una copia digital del libro, este libro es gratuito, lo distribuyen los autores Donald y Silvia Franz, que son quienes lo hicieron, y en sus redes comentan que hay que compartirlo. Si te interesa tenerlo, pon un comentario aquí en el video y te vamos a poner la liga donde directamente puedes descargar el libro o el manual en PDF. También pues ahí explican que se puede comprar en físico, en una tienda digital, pero hoy vamos a hablar acerca del temor, y pues queremos fundamentar las cosas en lo que dice Dios acerca de cada punto o de cada tema que hablamos. Habrá unos donde nos inclinemos un poco más a hablar de Biblia, habrá otros donde sea distinto. Hoy creo que hay un equilibrio de alguna manera en esas dos cosas, y pues podemos empezar diciendo que en la Biblia se habla acerca del temor y de dos tipos de temor distintos, ¿no? Sí, se hace una diferencia. Exacto. Entonces, el primer temor es un tipo de temor beneficioso y que es bueno ser fomentado, que es el temor a Dios, ¿no? Hemos como papás, o nosotros antes hemos llegado a escuchar que debemos de tenerle temor a Dios, y hablamos de un temor reverente, donde no es de vivir espantado todo el tiempo, pero sí hablar de respeto, ¿no? Respeto, esa es la palabra. El segundo es un miedo o un temor que es destructivo, y que es un temor que debemos de poder superarlo. Tú ahorita fuiste sincera y dijiste, yo lo vivo. A ver, yo creo que no hay una persona que pueda decir que no pasa temores, pero son cosas que debemos de superar, ¿no? No, pero sí creo que habemos personas como más propensas a decir, ay, no, o sea, y que ahorita vamos a explicar como más a fondo de qué se trata esto, ¿no? A lo mejor esa inseguridad que viene a ti, decir, no voy a poder, ¿no? ¿Qué va a pasar? Vamos a ir desmenuzando estos puntos, pero sí habrá personas como más temerosas, más miedosas por hacer algo, y otras pues que se muestren más seguras ante las situaciones que vivimos día a día. Y yo sigo asegurando que todo esto que platicas viene de la historia de cada uno de nosotros. Sí. O sea, cada uno tiene diferentes temores, y luego yo digo de una manera así fea, ¿no?
son nuestros traumas. Cada uno somos como somos por los traumas, y hablando de traumas por cosas que nos marcaron, que formaron cómo somos, pero justamente como personas que conocemos de Dios, debemos aprender a superar esto para no vivir con esos traumas. Yo lo digo de una manera en broma porque tenemos que cambiar eso. Hay un versículo que quiero mencionar donde habla justamente de este temor, que es el temor sano. En Salmo 111:10 dice: el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Entonces, el principio para que nosotros, y que también nosotros podamos llevar a nuestros hijos a que puedan llegar a ser jóvenes, niños, personas sabias, lo primero que debemos de tener, dice, que es tener temor al Señor. Este temor que decíamos que es sano, que es agradable a Él, porque no nos roba, sino que al contrario nos da herramientas para poder acercarnos y vivir bajo lo que Él nos enseña que es correcto, ¿no? Sí. Y después, pues hablamos también de otro temor, el que decíamos, este segundo, que es representado de varias maneras, y una de ellas es tener un espíritu de cobardía. Y la Biblia también habla de este espíritu de cobardía, en 2 Timoteo 1:7, donde dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Existe el temor. Y existe este temor que no es agradable, que no nos va a traer bendición, sino que nos va a poder robar muchas cosas. Y cuando la Biblia habla de esto, pues nos dice que la manera de poder vencer este temor que no es sano es a través del amor, ¿no? Ay, me encanta esa parte, porque hace un rato que estábamos platicando acerca de esto, cómo es que dice: el perfecto amor echa fuera todo el temor. Y como papás, yo creo que podemos brindar esa parte a los hijos, ¿no? O sea, a veces decimos: ¿cómo puedo hacer para que mi hijo no se sienta con miedo? Ahorita vamos a ir por partes. No se sienta, no aceptado, fracasado, o sea, con amor. Exacto. Realmente es el amor lo que va a vencer pues cualquier situación. Y pareciera así como que ay, de sueño, ¿no? Pero es real. Bueno, lo que acabas de decir está en primera de Juan 4:18, y dice: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, el temor no va a traer bendición a nuestras vidas, y menos a la vida de nuestros hijos, que deben de ser guiados por nosotros, enseñados en esto. Y bueno, este versículo termina diciendo: de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Una persona que vive en temor, un niño que vive atemorizado, que crece como un joven o como un adolescente, un joven, y se convierte en un adulto atemorizado, pues la palabra lo dice, es una persona que no ha sido perfeccionado en el amor. Y si la palabra nos enseña que Dios es amor, quiere decir que no ha sido perfeccionado en Dios, y que ha dejado que otras cosas pues le roben eso, ¿no? Y tal vez alguien nos esté escuchando que no tenga la misma fe de nosotros, el conocimiento tal vez, o esa confianza. Bueno, lo que yo puedo decir es: hay una oportunidad para ti. Si tú deseas acercarte a Dios, no sabes cómo, es tan simple como que tú hables con tus palabras y puedas decir: tal vez Dios, si existes, Dios, si estás aquí, bueno, pues ayúdame a entenderte, ¿no? A poder de alguna manera sentirte, porque es importante tener esa búsqueda, creer en algo, tener fe en algo. No es que la gente que decimos que confiamos y creemos en Dios no tengamos situaciones o problemas, porque no, o sea, vivimos exactamente las mismas situaciones de todos, porque somos humanos, porque tenemos las mismas imperfecciones, los mismos temores, tenemos hijos a quienes tenemos que ayudar. Pero la diferencia entre si tú tienes una fe o no es justamente la esperanza que te da el saber que no eres tú quien lo va a hacer, sino que vas a tener esa ayuda extra. Exacto. Y bueno, todo eso que estás diciendo y lo que vamos a hablar ahorita, vamos a dar algunos consejos sobre miedos comunes que tienen los adolescentes. Y ahorita vamos a hablar por qué decimos adolescentes, aunque sirve para más edades distintas. Pero de nueva cuenta, los primeros que debemos de trabajar esto somos nosotros. Sí. Si somos adultos temerosos guiando a niños temerosos, pues también la Biblia nos dice que a veces, ¿verdad?, son ciegos guiando a otros ciegos. No podemos ser perfectos, como tú acabas de decir, pero sí podemos ser intencionales. Vamos a repetir esta palabra mucho en lo que comentamos: ser intencionales en también
abordar, atacar, atender esta parte y también preguntarnos si el miedo, el temor es algo malo, o sea, si de manera natural es algo malo. Y tú nos recordabas pues que no, es algo malo, es una función que nos da también, si nos puedes platicar. Seguridad, ¿no? Te previene de que algo te va a pasar, ¿no? Yo te decía un ejemplo, si quieres leer primero... de hecho, lo que tú decías, el miedo en sí mismo no es malo, es una función que nos da seguridad, que nos advierte de la presencia de un peligro y nos ayuda a evaluar si tenemos las herramientas necesarias para enfrentar lo que se nos presenta sin sufrir daño. Ahí es donde yo creo que llega algo importante de lo que tú decías. Todos enfrentamos estas situaciones, todos vamos a tener temor, vamos a tener miedo, pero sin duda puede haber una persona que llegue a enfrentar esa situación y cuando llegue de golpe, como ser humano vas a sentirlo, pero en un momento vas a poder decir, pero yo puedo enfrentar esto. Sí. Y va a haber personas que les llegue esa misma situación y no fueron entrenados, no recibieron una guía por parte de sus padres, o si somos adultos no lo hicimos en el pasado y nos sintamos desesperados y sintamos que en ese momento por esa situación el mundo se nos viene encima, ¿no? Para poder dar un ejemplo muy práctico, ¿no? Acerca del miedo y de que, pues lo que causa, ¿no? Esto es, decíamos, vas caminando por la calle, por una acera, una banqueta, y ves un perro venir sobre ese lado. Temor. Yo lo he hecho. Hace poquito lo hice, o sea, me cambié de banqueta. Sí, hace unos días que estaba caminando. 3 veces me han mordido perros, entonces hace unos días que de los últimos que salí a caminar, me pasó, ¿no? Y corrió, huyó. No, nada más me pasé a la otra banqueta, como decías, pero porque termina si de decir. corres te perseguía el perro. Bueno, pues así justamente, es así como prevenir algo que pues a lo mejor ya has vivido, como tú, ¿verdad? En este caso decir, no quiero que me vuelva a pasar o no quiero que me pase nunca, entonces es así como cruzarte en la calle o como dices, si tenemos más herramientas, si hubieras traído tal vez un palo, tal vez te da el valor para seguir por la misma acera, ¿no? Y dices, si aquí si me quiere hacer algo le doy con el palo, no sé, es un ejemplo como muy simple de eso, de buscar esa seguridad por algo que viene, una amenaza. Pero algo incorrecto que llega a pasar es que muchas veces el miedo nos hace ver peligros donde no los hay, ¿no? Sí, y irracional se llama eso. Exactamente, entonces eso llega a suceder. Ahora, si el miedo no es debidamente manejado, si no tomamos las medidas correctas, si no guiamos a nuestros hijos a poder enfrentarlo, puede ser el mayor obstáculo que tenga una persona sí, el que se interponga entre nosotros y los sueños que tenemos, ¿no? Y es algo bien importante de cara a nuestros hijos. ¿Qué labor estamos haciendo para ayudarles a que lleguen a cumplir esos sueños y no se inunden de temor, ¿no? Y que, fíjate, a veces ese amor excesivo que cae en sobreprotección nos lleva a hacer esto. Y hace unos días, no sé si estabas tú, no estabas. Yo llevaba a Carlos, mi hijo mayor, creo que entrenar o a la escuela, no sé, ¿no? Entonces yo le decía, ponte por favor la chamarra, y había estado con situaciones en las vías respiratorias, pero se baña muchas veces, no cuida salir a lo frío. O sea, tiene 15 años. Sí. Entonces pues yo le digo, oye, abrígate, y me dijo, mamá, me sobreproteges. No te platiqué, íbamos solos. Si me sobreproteges, y de verdad, o sea, me dejó así como... pues no está tan mal en lo que piensa, ¿verdad? Pero es precisamente el temor mío, no el de él, sino el temor mío se va a enfermar, ¿no? ¿Y qué es lo que viene? Hay que llevarlo al doctor, va a parar de entrenar y va a haber situaciones, o sea, ya es como sobrepensar esas cosas. Sí, ahora difícilmente nuestros hijos van a poder llegar a cumplir su propósito, el propósito que Dios tiene para ellos si crecen como personas víctimas del miedo, ¿no? Porque va a provocar que carezcan de pasión para llevar a cabo sus sueños, debido a que el miedo pues los detiene, los frena, y el miedo llega a tener un poder paralizante, y nos roba la capacidad de disfrutar la vida. También hay ejemplos, ¿no? Cuando hablan de que de repente cuando alguien cruza la calle y se le viene un coche encima, hablan de que normalmente sucede que la persona se queda parada, ¿no? Se paraliza, y en otras situaciones, ¿no? Queda paralizada, y en lugar de que surta ese efecto de poder crear seguridad como para reaccionar,
muchas veces el miedo nos deja paralizados, y eso literal le ha sucedido a muchas personas que hoy son adultos atemorizados y que en su momento pudo haber alguien, bueno, en la mayoría de los casos había alguien, papá, mamá, que pudo haberlos guiado para decirle: esto no te tiene que detener. Sí tienes que pensar, sí tienes que atender esto, pero no te puedes detener, porque en la vida el cumplir cualquier sueño va a traer retos y va a traer temores, ¿no? Y en ejemplos simples, ¿no? ¿Cuántas personas han desistido de aprender a manejar, de andar en bicicleta, o sea, por una caída o por un choque? Entonces, pues sí. Así es, y bueno, pues vamos a ir ahora a platicar acerca de 5, algunos ponemos y que conocimos en este manual y nos han ayudado mucho. Cuando los leímos nos ayudó mucho entender algunas cosas, otras que ya habíamos escuchado, repasarlas, y vamos a ver algunos miedos más comunes que atacan a nuestros hijos adolescentes. ¿Y por qué decimos adolescentes? No porque no le vayan a servir a los demás. Si tú tienes hijos pequeños, niños, bueno, te estás preparando para cuando llegue esta etapa. Si tienes hijos jóvenes, también es útil esta información, pero si tienes hijos como nosotros que están ya prácticamente en la adolescencia, los 3, esta información ahorita para aplicarla mañana mismo y para entender esto te va a ser muy útil. Y además que en la adolescencia es la etapa donde estás formando esa identidad, ¿no? Creo que es como la etapa más que causa más inseguridad en la vida. Porque de niño algunas cosas no entiendes y eres como muy aventado, y ya cuando estás más grande has vivido ciertas experiencias que te ayudan a llevar otras, pero cuando los hijos son adolescentes o nosotros mismos cuando fuimos adolescentes, pues causa muchos temores, muchas cosas. Pues sí, vamos a ver el primero, que es el miedo al fracaso. Y decíamos, sucede en otras etapas, pero estas cosas son muy remarcadas, muy recargadas en la etapa de la adolescencia de nuestros hijos. El miedo al fracaso. A ninguno de nosotros nos agrada fracasar, ¿no? Fallar, equivocarnos, todo eso lleva cierto grado de vergüenza. Hoy te platiqué un poquito, ¿no? Carlos fue a jugar fútbol y perdieron por goleada, ¿verdad? Los golearon y ya cuando estaba fuera Carlos, que dejó de jugar, me decía, dice, me enoja no poder hacer nada, ¿verdad? Para arreglar esto. Y él me decía, tanto cuando estoy en la cancha, que cuando no me sale bien algo, como ahora que estoy viendo desde fuera. Y es un miedo a fracasar. A nuestros hijos les cuesta entender que todavía les cuesta entender, y a veces hasta nosotros mismos como adultos, que es un aprendizaje. Y aquí hay una frase que habla de esos intentos fallidos que llegamos a tener, y alguien dijo, a veces se gana y otras se aprende, ¿no? Y es poder guiar a nuestros hijos a que es un aprendizaje aquellas derrotas o fracasos que lleguen a tener. Sí, pues para ver qué puedes hacer con esos errores que cometiste. Pero en la edad adolescente pues es difícil entenderlo. Si uno como adulto batallas con eso, o sea, como adolescente pues no puedo, toda la energía, las hormonas, los pensamientos de inseguridad, pues no es nada fácil. Pero nosotros como papás, ¿qué podemos hacer cuando se presentan estas situaciones? Creo que hay muchas cosas que hemos platicado ya, pero no olvidarnos de tener esa comunicación con ellos, estar cercanos a ellos para saber cómo se sienten. Y recordarles pues lo que tú dijiste hace rato, si hay alguien que no tiene nuestra fe o no está involucrado como nosotros en esto, bueno, te invitamos a probar, a que puedas darte cuenta de que pues Dios va a suplir necesidades de todo tipo. Y en este caso es también recordarle a nuestros hijos lo que decíamos ahorita, que Dios no les dio un espíritu de cobardía. No es que por esa falla o por esa derrota o fracaso van a detenerse, sino en este caso pues le dije a Carlos, bueno, pues en el próximo partido lo que hemos hablado trata de hacerlo diferente y aportar, porque él decía, yo quería aportar para que esto no pasara. Y pues es un deporte, pero son cosas que para él en ese momento era algo importante, y de nueva cuenta es conectar, es hacer empatía y entender lo que ellos están pasando, ¿no? Y hacer conciencia de nuestras palabras, porque es cierto que lo sabemos de siempre, nuestras palabras construyen o destruyen, y a veces en la práctica es mucho más fácil, o nos salen las palabras negativas, es mucho más fácil hacerlo así, pero en estas ocasiones son oportunidades para poder declarar sobre ellos lo que queremos, ¿no? Pues tú eres esforzado, si algo quieres hacer, entonces pues anímate y en el siguiente partido lo vas a hacer mejor, y es una constante porque
pues a veces sucede que es así como, híjole, otra vez está pasando eso, otra vez se siente así, otra vez no hizo, otra vez hizo. Entonces, pues es hablarles a ellos, pero también hablarnos a nosotros de ser constantes en lo que queremos declarar sobre ellos. Exacto, es un buen resumen. Y bueno, el primero que vimos es el miedo o el temor al fracaso. El segundo es el miedo o el temor al rechazo o a no ser aceptado. Y eso nosotros lo hemos vivido en carne propia. Hablamos de platicar con muchos jóvenes donde hay una excesiva preocupación por ser incluido en grupos formados principalmente por personas de su edad, porque es donde quieren sentirse parte. No están buscando sentirse parte de un grupo de adultos, ¿verdad? Quieren ellos sentirse aceptados por las personas de su edad, y este miedo los ha llevado, tristemente, cuando no son bien guiados o hay una necesidad en ellos, a hacer cosas indebidas con tal de ser aceptados. Y yo recién esta semana, ¿verdad?, platicaba con un papá que me dio mucho gusto poder platicar y ayudarnos, porque a mí también me ayudó a escucharlo, y hablamos de cosas de este tipo, donde nosotros podemos y tenemos una responsabilidad y un privilegio de poder crear una identidad en nuestros hijos, el demostrarles que en Dios, dentro de ellos ya existe lo necesario para sentirse aceptados, pero de las primeras personas que en físico, que en carne y hueso necesitan recibir esas aceptaciones de nosotros como papás y como familia, ¿no? Sí, tienes razón. Si son niñas, sobre todo es con el papá, ¿no? Sentirse amadas, sentirse aceptadas. Digo, los niños igual, pero las niñas somos como más dadas a sentirnos apapachadas y ese amor, y creo que es importante este punto. Algo que me gustaría decir, bueno, es que incluirlos en una actividad, ¿no? Una actividad física, una actividad de arte, algo que les guste a ellos y que convivan con más personas de su edad, con sus mismos intereses. Y también, por otro lado, en las comunidades religiosas, en las iglesias, hay comunidades de jóvenes, y yo creo que es importante que nuestros hijos, para nosotros ha sido importante que nuestros hijos sean incluidos, o nosotros, ¿verdad?, llevarlos e incluirlos, porque generan amistades que tienen esas mismas bases, la misma fe, y eso les va a ayudar cuando pasen por todo este tipo de situaciones que les generan temor, rechazo, lo que sea. O sea, van a tener amigos en su misma fe que los puedan ayudar, que los puedan animar. Y que nosotros somos quienes sembramos en ellos convicciones, porque cuando no existen o cuando son débiles, bueno, yo más bien diría cuando no existen. Creo que cuando tienes una convicción la tienes, sí. Pero llegan esos momentos donde, pues por esa presión y por ese querer ser aceptados, pues toman, como decíamos ahorita, hacen cosas indebidas por ser aceptados, como hemos llegado a escuchar historias donde algún joven, ¿no?, que a temprana edad de 20, 21 años, ya muy metido en temas de drogadicción, incluso ya con un desgaste físico a una edad tan temprana, y evidente que alguien le preguntó, ¿no?, ¿por qué pasó esto? Y dijo, fue en la preparatoria, en una fiesta donde yo llegué y pues no supe decir no ante la presión y acepté un cigarro, ¿verdad?, de una sustancia, una droga, y pues decidí empezar ahí, y ese fue el primer paso. Después consumir tantas cosas que le hicieron daño, y fue por sentirse aceptado. Y bueno, esto es un caso muy extremo, pero a veces es acceder a vestirme de cierta manera, a hablar ciertas cosas, a respaldar o apoyar ciertas acciones o actitudes con tal de que no me separen y no me excluyan, y después yo sea señalado, sea buleado, sea avergonzado por los demás, y pues eso trae consecuencias que son negativas. Sí, comportarse de ciertas maneras, creer en ideologías, ¿no?, por justamente entrar como pues en los grupos que se forman. Y algo, perdón si no tengo así como que claro, pero estaba pensando en el episodio pasado que hablábamos de cuando hay estos vacíos que los papás no suplen, no así llenan, van y buscan afuera, cualquier cosa. Tal vez están siendo rechazados en el propio hogar, si tú no los estás aceptando, van a ir allá afuera a buscar lo que sea con lo que ellos se sientan bien recibidos. Y si con la ayuda de Dios fuera de nuestra casa buscan eso y encuentran personas sanas,
personas bien intencionadas que quieran ayudarlos, qué bueno, pero ojo, papá, esa tarea era de nosotros. Sí. Pero tristemente a veces esa desatención que mencionas pasa, y tristemente las personas que se acercan a nuestros hijos, pues son pueden ser personas jóvenes con la misma condición, con esos vacíos, ¿no?, que están buscándose, y personas, como dices, malintencionadas, pero también, como es muy común que sea gente de su edad, gente sin la experiencia, sin las herramientas para poder salir de cómo ellos se sienten. Exacto. Bueno, vamos al siguiente. Ya hablamos que acabamos de terminar, miedo al rechazo, no ser aceptado. El siguiente es miedo a lo desconocido. Y aquí por eso decíamos que sirve para todas las edades, pero específicamente en la adolescencia, porque en este punto es importante recordar que en la adolescencia nuestros hijos están explorando un mundo. Y es natural que exista este miedo a cosas que son desconocidas, hay personas a las que les puede agradar o hacer sentir seguro tener rutinas o un control, pero ellos están viviendo en un mundo que casi a diario están encontrando cosas nuevas, distintas, algunas donde se avientan, ¿verdad?, a lo loco a vivirlas, pero otras cosas les causan miedo. Adentrarse a lo desconocido va en contra de esto, de tener seguridad, de tener una rutina, y a menudo hace que la gente deje de perseguir lo que se proponga. Yo me acuerdo el año pasado cuando nuestra hija en medio, ¿verdad?, entró a la secundaria y tenía expectativa, pero al mismo tiempo como que había un temor de ella, porque iba a pasar de una escuela pequeña con apenas una cantidad de grupos muy reducido o comparado con la nueva escuela, pero yo lo puedo aceptar. Yo también tenía un temor de que ella iba a llegar a una escuelota ya en tamaño, y era algo que estaba ella expectante, pero también tenía miedo de algo desconocido. Sí, porque estaban así como en esa burbujita en la que yo creo que todos los papás queremos tener a nuestros hijos, que no les pase nada, súper bien cuidados. Y bueno, tuvo que enfrentarse, lo hizo muy bien, sí, creo que también a pesar de los temores nuestros, ¿no?, de justamente, o sea, algo desconocido, ¿no?, algo de lo que no se había enfrentado nunca, pero también como pensábamos pues creo que tiene ciertas habilidades que pueden ayudar, siempre fue de grupo, ella en específico de un grupo de amiguitas como que más, ¿no?, y como fácilmente se le acercaban, y ella también, entonces pues creo que salió muy bien. Y tiene que ver con justamente poder conectar con ellos, que ellos tengan esa apertura para poder darles palabras que los alienten de nueva cuenta, decirles que no deben de tener cobardía, ¿verdad? Pueden tener miedo, pero que no los inunde un espíritu, que no los inunde ese miedo a enfrentar, y que se animen pues a poder perseguir esos sueños. Y bueno, el penúltimo punto es un miedo a no ser amados o no ser correspondidos en el amor, miedo al amor. Y pues de nueva cuenta estamos en esta etapa donde bueno, como en muchas otras áreas, creo que hay cosas que no están escritas y que no son una ley, sino que nosotros podemos negociar y establecer con nuestros hijos. Podríamos entrar, que no vamos a hacer eso ahorita, a esta plática de cuándo es el momento adecuado, cuándo no. Yo sostengo que no se trata solo de la edad. Claro, si están diciendo de alguien de 13, 14 años, creo que no hay madurez para enfrentarlo, pero hay algo hormonal, natural, que va a suceder, como nos pasó a todos, y que esta adolescencia es la etapa donde aparece. Y que es sano. El enamoramiento. Exacto, es sano, y es una mezcla de emociones que es difícil de definir, y más cuando en el periodo de la juventud se experimentan pues esos desequilibrios emocionales, y nuestros hijos, nuestros adolescentes se preguntan si van a ser capaces de amar a alguien, o si va a haber alguien que los va a poder llegar a amar tal cual como son. Habrá jóvenes que no batallan tanto con esto, pero hay jóvenes donde su autoestima tiene que ser más fortalecida que en otros, y si se llegan a preguntar, ¿alguien me va a llegar a amar así como soy, físico, como me comporto? Y ahí tenemos que ayudarlos también, ¿no? Yo creo que en esta etapa de la adolescencia y juventud es uno de los temas que más viene fuerte a ellos, ¿no? Yo creo que el 90% de las situaciones que atendimos con jóvenes o con nuestros hijos también, ¿verdad? Viene como de ahí, del sí, muchas veces. O sea, me van a querer, soy el único que no tiene novia o no ha tenido, ¿cómo va a ser esa experiencia? No me decido. Uh-huh.
No sé. Y ahí sí se brinca esta parte a mucho también a la juventud, no nada más a la adolescencia. Eso continúa. Y yo creo que hasta una juventud más avanzada, ya entrando a la adultez, siguen siendo cosas que si tal vez no se trabajaron o no ha habido... Es un área muy fuerte. Sí, o sea, y que, bueno, pues yo creo que eso se aterriza porque siempre nos han dicho, una de las decisiones más importantes de tu vida es con quién vas a pasar el resto de tu vida, con quién te vas a casar. No, sí, o sea, pero crea una presión acompañada de una falta de guianza, de ayuda, de enseñar esta área, pues se convierte en una lápida que a veces hay jóvenes que la traen encima, ¿no? Y nosotros que estamos de este lado, ¿qué pensamos? O sea, no se preocupen demasiado. No, yo cuando hemos tenido eso, a algunos que son mayores les he dicho, ay, qué, o sea, después de escucharlos y ayudarlos digo, pero ay, qué flojera recordar ese tiempo, porque pasamos cosas muy difíciles. No, muy, o sea, muy difíciles. El noviazgo fue... Y eso ya será otro episodio, pero eso ya lo pasamos nosotros, pero por lo mismo entendemos, porque en su momento para mí esas complicaciones de relación amorosa eran el fin de mi mundo, sí. Y tuve gente que estuvo al lado mío. Para eso estamos los papás, no para que alguien venga y aconseje en esa área. Está bien que lo hagan amigos, que lo hagan consejeros, mentores, personas que estén fuera de nuestra casa, pero como hablaba con esta persona esta semana, los primeros que debemos de hacerlo somos nosotros. Y vámonos al último ya para ir terminando, es el miedo a no tener lo que se requiere para triunfar. Y también lo vimos, esto ya ha entrado a la juventud. Nosotros estuvimos ayudando principalmente con jóvenes entre 17 y 22 años de edad. Entonces es una etapa donde ya también hay juventud, y ese miedo a no estar a la altura de las expectativas de los padres, eso es algo bien fuerte, no cumplir con las expectativas de los padres. Yo creo que para empezar ni siquiera tendrían que estar teniendo esa carga, no tienen que cumplir nuestras expectativas. Que es súper ahí, o sea, ojo papás con lo que sin decirles, ¿no? Ponemos esa medida, ese estándar que para ellos es una piedra, una carga. Entonces, sí, cuidado con lo que les decimos, o ejemplificamos, ¿no? Yo a esa edad, ¿verdad? Yo a tu edad ya hacía esto, yo a tu edad tenía. Yo no soy de decir, yo a tu edad, ¿verdad? Pero cuando estuvimos con ellos tuvimos la oportunidad de platicar nuestra historia. Y pues yo decía, cuando tenía tal edad, pues, o sea, contaba la historia de real lo que pasó, y pues tú sabes, ¿verdad? Y si alguno de esos jóvenes nos está escuchando, se va a acordar que fue uno de los que nos decían, oigan, es que nos cuentan lo que hicieron ustedes a tal edad y ya me siento presionado, me siento presionada, y era siempre decirles, a ver, no, o sea, te contamos esa parte de nuestra vida y nuestra historia, pues porque así fue, no podemos evitar o fingir que fue en otra etapa o en otra edad, pero siempre fue decirles, nuestra historia, mi historia no va a ser tu historia. Y aquí, como decíamos, no es cumplir nuestras expectativas de padres, es haberlos guiado a que puedan descubrir el propósito que Dios tiene para ellos, o que ellos no estén atemorizados a ver si van a poder cumplir con las exigencias de la vida. Nosotros en algunas dinámicas que hicimos de preguntas que nos hacían, llegaron a decirnos eso, ¿cómo voy a poder mantener una familia, ¿no? Económicamente, ¿qué voy a hacer? Que sí es cierto que la época que ellos están viviendo es como más difícil, ¿no? Poder hacer ciertas cosas que nosotros hicimos antes. Y yo creo que también, y lo hemos escuchado mucho últimamente en las redes sociales, ¿no? Han sido una herramienta para cosas buenas, pero también es que tú entras a ver redes sociales y entras en esta comparación y frustración de no poder hacer lo que aquel hizo o está haciendo, de no poder verme como aquel. Ahora que yo entré a hacer ejercicio, o sea, me aparece en mi feed puras cosas de así fitness, ¿no? Yo veo y no, pues no. Pero bueno, a mí como adulta, ¿no? O como joven también, como joven que soy. No, pero es eso, o sea, hay una comparación tan fuerte ahora. Tú abres el celular y encuentras tantas cosas que sí es difícil para nuestros hijos, es difícil cómo ellos se sienten por cómo se están comparando con los demás, pero es ahí donde nosotros como papás debemos entrar, ¿verdad? A esa lucha con ellos y decirle, a ver, no eres como
alguien aparte que está sintiendo todo esto, ¿no? Los jóvenes de tu edad, es normal que te sientas así, ¿no? Es normal que tú en redes veas esto y hacerles entender que no todo, la mayoría de las cosas que vemos en redes sociales pues son reales. Así es. Hay muy pocas cosas que son reales y ese esfuerzo que ellos hagan por lo que quieren lograr, es importante que como papás se los aplaudamos, les digamos que los admiramos por estar esforzándose o que vamos a esforzarnos juntos, cómo podemos hacer para poder ayudarte. Nuestras palabras tienen, como ya decía, mucho poder. Y bueno, yo resumiría lo que acabas de decir en algo que está aquí, es como papás debemos asegurarnos de que tengan claro que son únicos en su propósito, en el propósito que Dios ha dado en ellos y que no deben de competir con nadie para demostrar que valen. Sí. Y el primer lugar donde tienen que sentirse valorados pues es en nuestra casa. Y bueno, pues el tiempo el día de hoy para este video se acabó. Esperamos que haya sido útil esta información. Los invitamos de nueva cuenta a que si quieren tener este manual, y los invitamos a que se unan con nosotros a crear una comunidad que esté buscando diariamente cómo ayudar a nuestros hijos y sobre todo cómo orar, pero también los invitamos a que si están viendo este contenido por primera vez acerca de conexión familiar, que nos sigan en las plataformas, a quienes ya nos conocen que lo compartan el video, que se unan para que seamos más, y pronto vamos a venir con otro tema muy importante. Estamos viendo también varios temas que queremos preparar. Y pues eso sería el día de hoy. No sé qué quieres decir para terminar, Gaby. Pues eso, síganos, compartan, si creen que esto es útil. Yo creo que sí, hay gente, como les decíamos, que se ha acercado con nosotros, incluso nosotros, ¿no? El leer, como les decía, nos ha sido útil. Y pues ya, también quiero decirles que tenemos nuevo set. Seguimos probando. Y vamos que lo que queremos es cada vez hacerlo mejor. Pero te has esforzado mucho por hacer esto. Parece cosa pequeña, pero la verdad es que hay mucho esfuerzo de tu parte. Es tu sueño, como hace unos días comentabas, es tu sueño desde hace 20 y tantos años poder hacer algo así, poder comunicar sobre las cosas que crees. Y gracias por incluirme en este espacio. No creo que lo haga tan bien como tú, pero gracias por incluirme y te felicito porque pequeño o grande, lo que sea, esto es un esfuerzo tuyo y pues... No, de los dos me agarraste de sorpresa, eso no lo acordamos de decirlo, pero te agradezco y pues lo que quiero en pues es compartir lo que Dios ha hecho en nosotros, compartir lo que sabemos que Dios quiere seguir haciendo en cada una de nuestras vidas, porque la historia está escribiéndose en cada una de nuestras vidas y solamente deseo compartir algo que sea de bendición para los demás. Gracias por acompañarme en hacer realidad este sueño. Si llega a alguien que le sirva, lo escribí, ¿verdad?, en una publicación, que aunque a una persona le sea útil, creo que yo me siento que gané, y como tú eres parte de esto, creo que también tú te sientes que has ganado poder ayudar a alguien. Y muchas gracias a ustedes por vernos y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.